Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, en esta lectura continuada del Sermón del Monte, llega a uno de los puntos más altos de la experiencia cristiana, el amor al enemigo. Jesús viene en una serie de oposiciones diciéndonos lo que ha sido la ley de Moisés y lo que se ha dicho sobre el juramento, sobre no matar a nadie, sobre el adulterio. Hoy nos habla, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero Jesús nos pide lo inaudito, lo nunca escuchado. Eso significa inaudito, lo nunca escuchado. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Esta sola afirmación nos parece inhumana, o por lo menos sobrehumana, por encima de nuestras capacidades. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y luego nos da una característica muy especial. Solo el que ama a su enemigo y el que es capaz de orar por el que le persigue, le permite ser hijo del Padre del cielo. La condición para ser auténticamente hijos de Dios, seguidores de Jesús, es amar más allá de todo amor humano, amar más allá de toda empatía o simpatía, amar aunque duela, amar a aquella persona que es difícil con nosotros, amar a quien nos ha ofendido una y otra vez. Qué difícil es entender este mensaje si no se tiene el Espíritu de Jesús. Nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es de alguna manera el desquite, la venganza, responder un golpe con otro golpe, como lo hemos dicho en días pasados. Pero Jesús nos invita a un amor cualificado, a un amor superior que es señal, que es signo claro de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Amar a nuestro detractor y orar por el que nos persigue para ser auténticamente hijos del Padre de los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Jesús, queriendo hacer una aclaración, de alguna manera saliendo de la perplejidad, de la sorpresa en que viven sus discípulos, les hace esta argumentación o se las presenta. Si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes y los aman, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el premio? Eso hacen también los publicanos, los cobradores de impuestos que yo señalaban. Eso hacen también los paganos. No hacen nada de extraordinario si uno ama a papá y a mamá que nos han amado, si uno ama al hermano o al amigo que nos ha apoyado. Pero amar a aquel que me ha confrontado, aquel que ha sido mi enemigo, mi adversario, aquel que me ha difamado, aquel que me ha maltratado, aquel que me ha pagado con traición, esa es la señal más clara del amor cristiano. De hecho, Jesús, frente a tantos detractores que tuvo, no dijo sino palabras de perdón, que es la expresión más elevada del amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo palabras de venganza, de desquite. En general pudiéramos decir que aunque nuestra sociedad se llama cristiana, lo es en la partida de bautismo parroquial,
pero no es cristiana, católica, en el sentido más espiritual y más puro de la palabra, tener el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Terminará el Evangelio diciendo: solo así serán perfectos, como su Padre del cielo también es perfecto. Si el mundo escuchara solamente este Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48, con toda probabilidad no habrían guerras, no habrían confrontaciones entre pueblos, entre sociedades. Los conflictos, si hay el espíritu cristiano, el espíritu de Cristo en nuestra vida, en la vida de los hombres de un conglomerado social, con seguridad que nos reconciliaríamos y seríamos mejores seres humanos. Señor, quizás escuchando esta reflexión tengo que decirte con vergüenza que no he sido un auténtico cristiano, que he creído serlo por una práctica religiosa, pero descubro muy en el fondo de mi ser que estoy lleno de limitaciones para amar, máxime cuando se trata de personas difíciles, que humanamente el solo pensar en ellas, en tener que hablarles, abrazarlas, tratarlas común y corriente, amarlas, me parece sencillamente estremecedor. Señor Jesús, es muy exigente este Evangelio, es muy difícil, pero a la vez en lo desconcertante que es, me interpela, me interroga, me cuestiona en lo más hondo de mi ser, porque me demuestra que soy un cristiano, que en el fondo, muy en el fondo, no tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón. Vuelvo a repetirlo, estas son palabras mayores de lo que es la madurez cristiana, lo que es la madurez evangélica, el amor al enemigo. Si tú piensas que por lo menos es muy difícil dirigirle la palabra a esa persona, prestarle un servicio, tratarla como si nada hubiera pasado, piensa simplemente en orar por ella. Eso sí lo puedes hacer. Créeme, la oración que tú haces a Dios por tus amigos es efectiva, pero es mucho más efectiva la oración que tú haces a Dios por tus enemigos. ¿Por qué es más efectivo?, me preguntarán ustedes. Te doy una respuesta sencilla: simplemente porque te cuesta más, porque te cuesta más. Señor Jesús, gracias por este Evangelio, gracias por interrogarme, gracias por descubrirme que no puedo engañarme a mí mismo, dándole muerte psicológica a muchas personas que por mi vida han pasado, y les damos muerte psicológica cuando decimos: para mí esa persona no existe, esa persona yo ni la veo, esa persona no merece ni mi saludo, no le deseo ni bien ni mal. La estás matando en tu psiquismo, en tu emocionalidad, la estás asesinando, no estás amando a tu detractor. Piensa que vivirías mejor en la vida si aprendiéramos a no ofrecer resistencias mentales, emocionales y afectivas a quienes nos han hecho daño. Sé que es dura esta palabra y con ella terminaremos, pero el que vive en la vida como si nada le hubieran hecho, el que vive en la vida como si nadie le hubiera ofendido, vive con más paz, con más tranquilidad, con más libertad interior. Amar al enemigo, orar por quien nos persigue. Nos preguntamos si existen hombres o mujeres que verdaderamente puedan amar a quien les hace el daño y orar por aquellos que los calumnian, que hablan mal de ellos, que maldicen de ellos. Encontramos en el mundo el ejemplo inmenso de un Mahatma Gandhi en la India, de un Martin Luther King en Estados Unidos, de un Nelson Mandela en Sudáfrica, y cómo estos gigantes del espíritu bebieron de las fuentes del mensaje evangélico cristiano y fueron líderes de la no violencia en sociedades absolutamente divididas y fragmentadas por múltiples razones. Hoy reconocemos la inmensa sabiduría de la no violencia en las sociedades modernas, pero reconocemos con mayor vehemencia la fuerza de verdad que hay en este mensaje de Jesús.
En el fondo quiere significar ello, primero, que el mal no se vence con mal, que el mal se vence con el bien. Recordamos la parte final del capítulo 12 de la carta de San Pablo a la comunidad de Roma, cuando les dice: no se dejen vencer por el mal, venzan el mal a fuerza de bien. Esto lo entendió perfectamente Mahatma Gandhi y afirmaba sobre la ley de venganza que hay entre los hombres, diciendo: ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Nos preguntamos si tantas guerras entre naciones, pero aún guerras entre familias y aún en matrimonios, no se origina en esa ceguera, en esa incapacidad de vivir este mandato evangélico, de orar por aquella persona que nos cuesta trabajo amar y aceptar. No nos dejemos vencer por el mal del odio, de las prevenciones, de los recelos, las sospechas sobre los demás. Jesús no propone imposibles humanos. Por el contrario, detrás de este tipo de propuestas completamente audaces y por demás muy exigentes, hay una infinita sabiduría que nosotros no alcanzamos a desentrañar. Es que cuando amamos a aquella persona que nos ha hecho daño, ya no es más nuestra enemiga, es simplemente una persona digna de nuestra oración, como afirmará Jesús: oren por los que los persiguen. Jesús eso hizo a lo largo de su vida, orar por sus detractores. Aún agonizando en la cruz, clamaba al Padre Dios pidiendo perdón por aquellos que lo crucificaban vivo, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que gritan. Hoy, frente a aquellas personas que te han lastimado, que te han dañado la vida, que te han amargado el corazón, eleva una sencilla plegaria y dile al Señor de la vida, al Señor del amor y del perdón: solo no soy capaz, Jesús. Dame tu gracia, dame tu auxilio, dame tu corazón para poder amar a aquella persona que me ha lastimado y así destruya dentro de mí mismo, por la fuerza del amor, ese negativismo, esa dificultad que me impide vivir con alegría, con esperanza y con paz mi existencia. Dame, Señor, la sabiduría infinita de saber que cuando amo a aquel que es mi detractor, que me ha hecho daño, simplemente estoy destruyendo por la fuerza del amor, aniquilando esa energía negativa, esa oscuridad en mi ser, esa fuerza que no me permite ser feliz. Señor, pongo mi vida en tus manos, dame la gracia del amor y el perdón frente a quien me ha hecho daño. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos.
Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti
te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Probabilidad, no habrían guerras, no habrían confrontaciones entre pueblos, entre sociedades. Los conflictos, si hay el espíritu cristiano, el espíritu de Cristo en nuestra vida, en la vida de los hombres de un conglomerado social, con seguridad que nos reconciliaríamos y seríamos mejores seres humanos. Señor, quizás escuchando esta reflexión tengo que decirte con vergüenza que no he sido un auténtico cristiano, que he creído serlo por una práctica religiosa, pero descubro muy en el fondo de mi ser que estoy lleno de limitaciones para amar, máxime cuando se trata de personas difíciles, que humanamente el solo pensar en ellas, en tener que hablarles, abrazarlas, tratarlas común y corriente, amarlas, me parece sencillamente estremecedor. Señor Jesús, es muy exigente este Evangelio, es muy difícil, pero a la vez en lo desconcertante que es, me interpela, me interroga, me cuestiona en lo más hondo de mi ser, porque me demuestra que soy un cristiano, que en el fondo, muy en el fondo, no tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón. Vuelvo a repetirlo, estas son palabras mayores de lo que es la madurez cristiana, lo que es la madurez evangélica, el amor al enemigo. Si tú piensas que por lo menos es muy difícil dirigirle la palabra a esa persona, prestarle un servicio, tratarla como si nada hubiera pasado, piensa simplemente en orar por ella. Eso sí lo puedes hacer. Créeme, la oración que tú haces a Dios por tus amigos es efectiva, pero es mucho más efectiva la oración que tú haces a Dios por tus enemigos. ¿Por qué es más efectiva?, me preguntarán ustedes. Te doy una respuesta sencilla, simplemente porque te cuesta más, porque te cuesta más. Señor Jesús, gracias por este Evangelio, gracias por interrogarme, gracias por descubrirme que no puedo engañarme a mí mismo, dándole muerte psicológica a muchas personas que por mi vida han pasado, y les damos muerte psicológica cuando decimos, para mí esa persona no existe, esa persona yo ni la veo, esa persona no merece ni mi saludo, no le deseo ni bien ni mal. La estás matando en tu psiquismo, en tu emocionalidad, la estás asesinando, no estás amando a tu detractor. Piensa más. Jesús no propone imposibles humanos. Por el contrario, detrás de este tipo de propuestas completamente audaces y por demás muy exigentes, hay una infinita sabiduría que nosotros no alcanzamos a desentrañar. Es que cuando amamos a aquella persona que nos ha hecho daño, ya no es más nuestra enemiga, es simplemente una persona digna de nuestra oración, como afirmará Jesús: oren por los que los persiguen. Jesús eso hizo a lo largo de su vida, orar por sus detractores. Aún agonizando en la cruz, clamaba al Padre Dios pidiendo perdón por aquellos que lo crucificaban vivo, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, no saben lo que gritan. Hoy, frente a aquellas personas que te han lastimado, que te han dañado la vida, que te han amargado el corazón, eleva una sencilla plegaria y dile al Señor de la vida, al Señor del amor y del perdón: solo no soy capaz, Jesús. Dame tu gracia, dame tu auxilio, dame tu corazón
para poder amar a aquella persona que me ha lastimado y así destruya dentro de mí mismo por la fuerza del amor ese negativismo, esa dificultad que me impide vivir con alegría, con esperanza y con paz mi existencia. Dame, Señor, la sabiduría infinita de saber que cuando amo a aquel que es mi detractor, que me ha hecho daño, simplemente estoy destruyendo por la fuerza del amor, aniquilando esa energía negativa, esa oscuridad en mi ser, esa fuerza que no me permite ser feliz. Señor, pongo mi vida en tus manos, dame la gracia del amor y el perdón frente a quien me ha hecho daño. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro. Que vivirías mejor en la vida si aprendiéramos a no ofrecer resistencias mentales, emocionales y afectivas a quienes nos han hecho daño. Sé que es dura esta palabra y con ella terminaremos, pero el que vive en la vida como si nada le hubieran hecho, el que vive en la vida como si nadie le hubiera ofendido, vive con más paz, con más tranquilidad, con más libertad interior. Amar al enemigo, orar por quien nos persigue. Nos preguntamos si existen hombres o mujeres que verdaderamente puedan amar a quien les hace el daño y orar por aquellos que los calumnian, que hablan mal de ellos, que maldicen de ellos. Encontramos en el mundo el ejemplo inmenso de un Mahatma Gandhi en la India, de un Martin Luther King en Estados Unidos, de un Nelson Mandela en Sudáfrica, y cómo estos gigantes del espíritu bebieron de las fuentes del mensaje evangélico cristiano y fueron líderes de la no violencia en sociedades absolutamente divididas y fragmentadas por múltiples razones. Hoy reconocemos la inmensa sabiduría de la no violencia en las sociedades modernas, pero reconocemos con mayor vehemencia la fuerza de verdad que hay en este mensaje de Jesús. En el fondo quiere significar ello, primero, que el mal no se vence con mal, que el mal se vence con el bien. Recordamos la parte final del capítulo 12 de la carta de San Pablo a la comunidad de Roma, cuando les dice: no se dejen vencer por el mal, venzan el mal a fuerza de bien. Esto lo entendió perfectamente Mahatma Gandhi y afirmaba sobre la ley de venganza que hay entre los hombres, diciendo: ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Nos preguntamos si tantas guerras entre naciones, pero aún guerras entre familias y aún en matrimonios, no se origina en esa ceguera, en esa incapacidad de vivir este mandato evangélico, de orar por aquella persona que nos cuesta trabajo amar y aceptar. No nos dejemos vencer por el mal del odio, de las prevenciones, de los recelos, las sospechas sobre los demás. Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian,
y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, en esta lectura continuada del Sermón del Monte, llega a uno de los puntos más altos de la experiencia cristiana, el amor al enemigo. Jesús viene en una serie de oposiciones diciéndonos lo que ha sido la ley de Moisés y lo que se ha dicho sobre el juramento, sobre no matar a nadie, sobre el adulterio. Hoy nos habla, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero Jesús nos pide lo inaudito, lo nunca escuchado. Eso significa inaudito, lo nunca escuchado. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Esta sola afirmación nos parece inhumana o por lo menos sobrehumana, por encima de nuestras capacidades. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y luego nos da una característica muy especial. Solo el que ama a su enemigo y el que es capaz de orar por el que le persigue, le permite ser hijo del Padre del cielo. La condición para ser auténticamente hijos de Dios, seguidores de Jesús, es amar más allá de todo amor humano, amar más allá de toda empatía o simpatía, amar aunque duela, amar a aquella persona que es difícil con nosotros, amar a quien nos ha ofendido una y otra vez. Qué difícil es entender este mensaje si no se tiene el Espíritu de Jesús. Nuestra naturaleza, nuestra inclinación natural es de alguna manera el desquite, la venganza, responder un golpe con otro golpe, como lo hemos dicho en días pasados. Pero Jesús nos invita a un amor cualificado, a un amor superior que es señal, que es signo claro de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Amar a nuestro detractor y orar por el que nos persigue para ser auténticamente hijos del Padre de los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Jesús, queriendo hacer una aclaración, de alguna manera saliendo de la perplejidad, de la sorpresa en que viven sus discípulos, les hace esta argumentación o se las presenta. Si ustedes aman solo a los que son buenos con ustedes y los aman, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es el premio? Eso hacen también los publicanos, los cobradores de impuestos que ellos señalaban. Eso hacen también los paganos. No hacen nada de extraordinario si uno ama a papá y a mamá que nos han amado, si uno ama al hermano o al amigo que nos ha apoyado. Pero amar a aquel que me ha confrontado, aquel que ha sido mi enemigo, mi adversario, aquel que me ha difamado, aquel que me ha maltratado, aquel que me ha pagado con traición, esa es la señal más clara del amor cristiano. De hecho, Jesús, frente a tantos detractores que tuvo, no dijo sino palabras de perdón, que es la expresión más elevada del amor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No hubo palabras de venganza, de desquite. En general pudiéramos decir que aunque nuestra sociedad se llama cristiana, lo es en la partida de bautismo parroquial, pero no es cristiana católica en el sentido más espiritual y más puro de la palabra, tener el Espíritu de Jesús en nuestro corazón. Terminará el Evangelio diciendo: solo así serán perfectos, como su Padre del cielo también es perfecto. Si el mundo escuchara solamente este Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículos 43 al 48,
con toda